a esta hora con nuestro primer entrevistado y claro, vamos a estar hablando desde otra óptica de lo que ha pasado y lo que ha golpeado también nuestro país. Estamos conectados con Álvaro Sandón, doctor académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Cómo está, doctor Sandón? Bienvenido. Un gusto saludarte, Daniel. Gracias por la invitación. Gracias por conectarse con nosotros, Álvaro. Tenemos, a ver, para que nos suene como algo nuevo, porque iba a decir, tenemos mucho que aprender, pero la verdad es que lo que ha pasado en Chile no es algo nuevo. Quizá hay ciertos récords en la cantidad de lluvia que ha caído o la extensión de las regiones golpeadas, pero la verdad es que este es un país donde hay eventos naturales de gran envergadura. Por lo tanto, a ti como especialista en lo que es el ciclo hidrológico, en la eficiencia del uso de recursos también, hay una frase que se repite y la he escuchado de nuevo en redes sociales, que es: tanta agua que se pierde, tenemos que aprovecharla. Yo sé que se está riendo. Explíquenos al tiro qué le pasa a usted cuando escucha esa frase de nuevo. Son sentimientos encontrados, ¿cierto? Porque sabemos que el agua no se pierde cuando llega al mar. Sin duda está cumpliendo con el ciclo hidrológico, que es parte de llegar al mar y después volver a repetir este ciclo, pero también es verdad que nosotros necesitamos agua continental, ¿cierto? Para poder abastecernos, suplir nuestras demandas. Y en ese sentido, no es nunca correcta la frase, pero uno podría decir que desde el punto de vista de donde nosotros la podemos aprovechar de forma inmediata, podríamos decir que cuando llega al mar no la podemos aprovechar al 100%. Lo ideal sería que en este tipo de eventos se dieran con temperaturas más bajas y pudiéramos tener mayor capacidad de almacenar el agua en la plataforma continental, en las montañas, ¿cierto? Mediante acumulación de nieve. Eso sería lo ideal. Cuando se dan este tipo de eventos como el que pasó ahora, que son muy intensos, donde cae gran cantidad de precipitación en cortos periodos de tiempo, el problema que tenemos es que eventualmente no nos ayuda todo lo que querríamos en cuanto a poder gestionar el agua en el periodo de verano, porque son lluvias de gran intensidad que eventualmente saturan muy rápido el suelo y empiezan a escurrir muy rápido. Ya. ¿Sí? Ese es un problema para nosotros desde el punto de vista de la gestión. Por fortuna, entiendo que en este evento en particular, por ejemplo, en la zona centro-norte, hubo una isoterma baja. Entonces hay muchas zonas donde nevó bastante y quedó una cobertura de nieve importante, eso es interesante, pero también entiendo que el fenómeno del Niño este año, por lo menos en este momento del año, está en una fase moderada todavía. Entiendo que va a ser un poco más fuerte más para el final de año, lo cual también viene acompañado no solo de precipitaciones eventuales, sino que también de altas temperaturas. Por lo tanto, la nieve también que se acumule, yo creo que va a durar poquito. Exactamente, diste en el clavo y ahí quería hablar a lo mejor de otro problema del que nos vamos a tener que preocupar en verano. A ver. Cuando tenemos acá el fenómeno del Niño, ¿cierto? Tú mencionaste que ahora estamos en una fase de niño moderado, estamos recién pasando el 1 de la anomalía, se espera que para el septiembre, octubre, noviembre estemos en un niño fuerte, por lo tanto vamos a tener mayor incremento de temperatura, como tú decías, si es que eventualmente no tenemos ahora un par más de eventos, es probable que gran parte del manto nival lo perdamos durante el verano, ¿cierto? Uh-huh. Pero también a mí lo que me llama la atención o me preocupa es otro problema que hemos tenido constantemente, no sé si recuerdas el incendio del 2024 en Viña del Mar, fue posterior a las grandes tormentas del 2023, ¿cierto? A mí lo que me preocupa ahí es que durante estos eventos de precipitación y posterior a ellos crece vegetación, pero esa vegetación, si es que las temperaturas son muy altas y las demandas energéticas son muy altas, se tiende a secar muy pronto. Entonces hacia el verano, con ya sepa dónde va. Vamos a tener un tema que va a ser preocupante, que van a ser los probables o potenciales incendios. Y yo creo que eso tendríamos que empezar a hacernos cargo y empezar a ver maneras de poder lidiar con eso. Bueno, pero usted mismo que trabaja con todo lo que es el ciclo del agua, o sea, a ver, nosotros lo hemos estado hablando también en estos días, suena como que suena como algo muy de la academia, pero ahora, con todo lo que estamos viviendo, yo creo que este es el mejor momento para aprovechar de que las voces como la suya, doctor, se escuchen mucho más, porque lo que los científicos vienen advirtiendo durante décadas, bueno, ahora se hace carne con todos estos eventos, cuando hay un incendio forestal gigante, cuando hay marejadas, cuando hay un temporal completamente anómalo en términos de agua. Por lo tanto, hay que empezar a pensar también fuera de la caja.
y eso tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el agua se infiltre, que tengamos infraestructura natural que además genere una cobertura vegetal más húmeda, haciendo quizá un poquito más difícil también, no sé, lo que está diciendo usted, ¿no? Los incendios forestales más adelante, en las laderas, en las quebradas, los bosques? Yo creo que de todas maneras tenemos que intentar hacer obras más que sean más sostenibles en el tiempo, ¿cierto? Un ejemplo claro es lo que ocurre en Santiago en el Parque Inundable de Víctor Jara. Sí. Son alternativas de poder mitigar estos eventos. Ahora, yo igual estoy de acuerdo con que mitigan, pero cuando tenemos eventos de gran magnitud, muchas veces nuestras medidas, nuestra infraestructura va a tender a colapsar. Eso eventualmente, y cuando son infraestructuras que no están asociadas a zonas, ¿cómo lo puedo decir? En las que uno puede, de alguna manera, las inversiones no van a ser tan grandes porque van a haber limitaciones, ¿cierto? Sí. Tú hablas de poblados pequeños, eventualmente por temas de costo y de presupuesto no se van a poder hacer obras como un edificio que eventualmente puede resistir todos los terremotos posibles, o como lo hacemos nosotros en Chile generalmente. En esos casos yo creo que también parte importante y que yo creo que hemos ido avanzando en eso, que nos vayamos educando, ¿cierto? Van a haber eventos ante los cuales eventualmente la infraestructura no va a poder resistir, pero si ahí tenemos sistemas de alerta, preparación, alerta temprana, como lo hemos visto ahora, vamos a poder evitar pérdida de vida humana, que a lo mejor en esos momentos va a ser lo fundamental. La cultura cambia en base a golpes. La verdad, en Chile hemos aprendido a golpes. No sé, la normativa, la regulación de construcción en Chile ha cambiado después de los grandes terremotos, ¿no? Ahora, siempre se puede hacer el símil con los terremotos, pero hay grandes diferencias también. Por ejemplo, en la construcción, cuando cambió la norma se hace con una cierta lógica para que la gente lo entienda. Si el terremoto más fuerte que hemos tenido, no sé, es el 9,5, entonces la construcción yo la voy a hacer, estoy inventando, la voy a hacer entonces para que soporte un 9,5, ya, un 9,6, poquito más. En el caso de la infraestructura resiliente en ciudades, en fin, no se puede hacer considerando solamente el histórico, no se puede hacer considerando solamente los eventos para atrás, sino que aquí hay una diferencia, que los terremotos son distintos en este caso a los eventos extremos, porque estos eventos extremos la variable tiene que ser en base al modelamiento del futuro, no a lo que pasó para atrás. Entonces eso lo hace más difícil todavía. De todas maneras, nuestro enfoque tradicional siempre se ha basado en que creemos que los datos históricos se repiten en el futuro, ¿cierto? Exacto. Trabajamos en base a estadística histórica. Ahora el estado del arte en la academia habla de que tenemos que incorporar esta variación y que en el fondo los eventos meteorológicos, la meteorología va cambiando en el tiempo, va evolucionando y eventualmente va a estar fuera de los valores que conocemos en los registros históricos. Sin duda lo tenemos que incorporar en el diseño. De todas maneras, cuando nosotros hacemos diseño hidrológico, así como lo mencionabas tú, Daniel, en el caso de los sismos, generalmente tenemos asociados ciertos factores de seguridad implícitos, ¿sí? Cuando nosotros definimos una cierta magnitud de precipitación, estamos definiendo el intervalo de recurrencia promedio en el que ocurre. Ya. Entonces hay una serie de incertidumbres que eventualmente lo podrían contener. Yo te diría que en obras de pequeña envergadura el riesgo es más alto, y de hecho está en el manual de carretera, diseño de drenaje, se establecen periodos de retorno más pequeños porque eventualmente esas obras se van a ir reponiendo cada cierto tiempo, ¿sí? En sentidos prácticos, no conviene gastar tanto dinero en una obra que constantemente va a tener que someter la reparación y mantención. Pero en obras de gran envergadura, como son los embalses, generalmente las magnitudes de diseño son extremadamente altas, porque esas obras se diseñan para que eventualmente no fallen nunca. Exacto, forever. Ya, esto es importante. Hablando de los embalses, le aprovecho de preguntar esto, estamos cerrando ya, pero algunos dirán, yo me pregunto desde mi poca sapiencia, yo no soy el especialista, usted es el que sabe, soy un lego. Si yo sé que van a haber más eventos extremos y van a ser cada vez más frecuentes, independientemente de que venga un niño intruso o no, probablemente vamos a tener más temporada, digamos, más lluvia, porque el mar se calienta, absorbe el calor, si se calienta el mar se evapora, tenemos más gas, ya. La ecuación dice que va a haber más combustible y más río atmosférico, ¿cierto? Si sabemos que eventualmente puede llover más, ¿una de las soluciones posibles para mediano plazo es construir más embalses o no pasa por ahí? Porque ahora hay un alivio importante con el tema de los embalses, estaban bien vacíos y ahora están bastante bien.
Yo te diría que no necesariamente. Ya, Embalses de gran envergadura yo creo que ya no son la solución. Lo perfecto. vimos incluso con este gran evento, el embalse La Paloma, que es el embalse de regadío más grande de Chile. Yo el otro día escuchaba, hace 2 días, que había subido un 4 o un 15% de su capacidad, Ya, ¿cierto? ok. Por lo tanto, no, yo creo que en muchos casos va a ser difícil poder llenarlos, porque además las proyecciones de cambio climático hablan de que va a llover menos a nivel anual, pero van a ser más frecuentes los eventos extremos, ¿cierto? Eso no garantiza que podamos llenar grandes embalses. Yo creo que quizás una alternativa podrían ser embalses más pequeños, ¿cierto? Que nos ayuden de alguna manera a poder gestionar el agua, no tener una obra tan excesivamente grande que a lo mejor va a ser un elefante blanco que no lo vamos a poder llenar nunca, pero en ciertas ocasiones que también nos ayuden como amortiguadores de crecida. Me refiero a amortiguadores de crecida que en el fondo nos ayudan a modular un poco la crecida que viene en el río y la posterior inundación. Exactamente, y eso puede mitigar. Y además lo bueno que tiene que como no son obras de gran envergadura, se pueden hacer bastante más rápido. Tenemos que aprender y ojalá que esas decisiones se puedan tomar ya. Eso es lo importante porque ya no sirve decir, no, que yo no sabía. Tenemos toda la información. Álvaro Sandón, doctor académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María, Sanzano. Muchísimas gracias por venir con Muchas nosotros hoy día. gracias. Que esté muy bien. Igualmente. Chao, chao. Adiós. Bueno, vamos a contarle un par de cosas también, porque Abastible